Ya están ingresando, doctora. Perfecto, gracias. Ya. Me comenta mi doctora Patti si cuándo desea que le pase el video. Ya, yo le aviso, mi querida. Cuando tengamos por lo menos unos... Yo creo que 7:10 podríamos empezar, doctora, como ayer. sí, gracias. Yo creo que sí. Muy buenas noches, estimados doctores. En pocos minutos estaremos empezando nuestro webinar. Mi estimada Vivi, a las 7:10 podemos comenzar. Listo, mi doctora. Muy buenas noches, estimados doctores. En pocos minutos estaremos empezando nuestro tercer webinar.
Muy buenas noches, estimados doctores. Mi nombre es Viviana Ochoa, soy del laboratorio Exceltis y para Exceltis realmente es un honor ser apoyo para este tipo de webinar a lo que es a nivel científico. A continuación les voy a compartir un video de parte de lo que es Exceltis y uno de nuestros productos. Exceltis es una nueva forma de pensar y actuar. Estimados doctores, es un gusto saludarles por este medio. Para Exceltis Pharma Ecuador es un honor contar con su apoyo, mediante el cual miles de pacientes ecuatorianas se benefician de nuestro portafolio bioequivalente en vivo y de origen europeo. Por eso, el día de hoy quiero hablarles de una nueva solución terapéutica para beneficiar a esas pacientes. Dalgiet, un presente y futuro mejor. Dienogest 2 miligramos, con estudios de bioequivalencia in vivo aprobados en Europa. Logra la reducción de los endometriomas y ofrece adherencia al tratamiento a través de un precio preferencial que puede generar hasta un 43% de ahorro en el tratamiento anual versus otros competidores. Listo, mis doctores. Ahora voy a darle el paso a la doctora Virginia Balbuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vivi, por este apoyo por parte de los laboratorios de Exceltis. Me place esta nueva conferencia que vamos a tratar sobre anticoncepción para los adolescentes. Los adolescentes afrontan cambios biológicos, psicoafectivos y sociales. Los cambios en la sexualidad, imagen corporal, identidad y orientación sexual, afectos sexuales, deseo, atracción, enamoramiento y actividad sexual ocupan un lugar especial. El inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales pueden conllevar a problemas de embarazos no deseados, abandono de estudios, proyectos vitales interrumpidos voluntariamente por el embarazo. Hoy me place presentarles a la doctora Virginia Balbuena. Ella es PhD en Ciencias, mención en Química y representa al programa Educando al Futuro de los laboratorios Abbott. Me place presentarle porque yo le he oído y tiene una excelente metodología para llegar especialmente a los adolescentes. Con usted, la doctora Virginia Balbuena. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias a los organizadores, sobre todo a la obstetriz Patricia Narváez, que ha tenido la gentileza de invitarme esta noche a compartir con ustedes una charla que hemos estado nosotros trabajando con adolescentes, estudiantes universitarios a nivel nacional desde hace aproximadamente 3 años, con el programa Educando al Futuro de Abbott Laboratorios, que lo que busca es justamente disminuir la tasa de embarazos no planificados en adolescentes para de alguna manera minimizar todas estas consecuencias que tiene el embarazo en mujeres, sobre todo cuando somos bien jovencitas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer por acá es compartir unos datos estadísticos importantes, un poco para ponernos en contexto de cuál es la importancia de conversar de este tema, no solo a nivel mundial, sino en el caso particular de Ecuador. Sí, acá voy a ver. Bien. Muy bien. Me confirman si en ese momento están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Sí, doctora. Virginia. Perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, Abbott Laboratorios, dentro o como parte de la línea ginecológica, cuenta con un programa de responsabilidad social que se llama Educando al Futuro y cuyo fundamento y cuya razón de ser es justamente evitar o disminuir la tasa de embarazos en adolescentes en el país.
¿Cuál es la razón? Fíjense que la Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial, unas 16 millones de adolescentes entre 15 a 19 años dan a luz cada año. En el caso particular de Ecuador, que ocupa el segundo país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo infantil, tenemos nosotros que en el 2017 se obtuvo 2.247 nacidos vivos de madres entre 10 a 14 años. ¿Cuáles son los inconvenientes o qué implica, por qué se producen los embarazos adolescentes? El embarazo en niñas y adolescentes es una problemática de varios factores, sociales, escolares, personales, culturales, pienso yo, y que hay que considerar factores incluso familiares en todo este tema, y las repercusiones que esto tiene desde el punto de vista personal para estas chicas es que una vez que ellas quedan embarazadas, ellas tienen menos oportunidades de acceder a sus estudios de tercer nivel, tal como indicaba la obstetriz Narváez en la introducción, mayor probabilidad de sufrir violencia de género y de tener además empleos mal remunerados. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros hemos estado trabajando arduamente durante aproximadamente 3 años con este programa Educando al Futuro, y es la razón por la cual estamos acá reunidos el día de hoy para conversar de este tema tan importante. Bien, ahora sí voy a compartir lo que sería la presentación como tal. Bien, lo que vamos a ver a continuación, si se quiere, podría considerarse como un manual de salud femenina, debido a que es cierto que la mayoría de los métodos anticonceptivos están diseñados para mujeres. Sin embargo, sabemos que el tema de los embarazos, sobre todo en adolescentes, es un tema que nos compete a todos en la sociedad, hombres, mujeres, adolescentes, padres, representantes, médicos, profesionales de la salud, profesores, ¿sí? Porque es un tema que definitivamente los adolescentes no pueden manejar solos y en el que todos nosotros tenemos una labor protagónica. Lo primero que debemos mencionar cuando conversamos sobre planificación familiar en general, no solo en adolescentes, sino en todas las personas que formamos parte de la sociedad, son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Todos sabemos que los tenemos, pero normalmente no sabemos a qué se refieren exactamente. Fíjense que los derechos sexuales y reproductivos fueron formulados a partir de 12 derechos humanos y son aquellos que nos permiten poder tomar decisiones en el ámbito sexual y en el ámbito de nuestra reproducción. En el caso particular de los derechos sexuales, son aquellos que nos permiten ejercer nuestra sexualidad sin miedo a que esto sea un motivo de discriminación. Y los derechos reproductivos, aquellos que nos permiten decidir si queremos o no queremos tener hijos, cuántos hijos queremos tener, con qué frecuencia, en qué etapa de la vida queremos tenerlos, con qué distancia o con qué espaciamiento queremos tener nuestros hijos, etc. Entonces, si hablamos de que estos derechos sexuales implican poder ejercer libremente nuestra sexualidad, es pertinente que definamos también qué es la sexualidad. Y fíjense que pareciera que todas las personas lo manejamos muy bien o lo entendemos muy bien, pero la verdad es que cuando hablamos de sexualidad, normalmente tendemos a encasillar el concepto en relaciones sexuales o aspectos físicos de las personas. Y la verdad es que la sexualidad es un concepto muchísimo más amplio que engloba un conjunto de características físicas, emocionales y psicológicas que describen a una persona. Es así que cuando estamos hablando de sexualidad, no solo estamos hablando de relaciones sexuales o aspectos físicos como los genitales, sino que estamos hablando, por ejemplo, de aspectos psicológicos como la identidad de género, que es esa percepción libre, individual y subjetiva que tiene cada individuo sobre sí mismo, es decir, cómo se percibe. Orientación sexual, es decir, la preferencia que tiene la persona al momento de escoger su pareja sexual, tiene que complacer dudas, inquietudes, preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que es un concepto bien amplio que no solo tiene que ver con relaciones sexuales, sino que engloba varias características. Además, todas las personas somos seres sexuados y la sexualidad es una condición prioritaria para el desarrollo de las personas. Entonces, debe ser liberada de carga moral,
antes que todo, antes de conversar de este tema, debemos liberar a la sexualidad de carga moral y observarla más bien desde el ámbito de los derechos y el respeto hacia las personas. Es importante también entender que a pesar de que la sexualidad y la reproducción son dos realidades que están muy ligadas entre sí, la verdad es que representan dos aspectos diferentes de la vida. Los niños a muy tempranas edades, cuando empiezan a manifestar su sexualidad, porque empiezan a decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que prefieren, empiezan a escoger, por ejemplo, la forma en la que quieren lucir, cómo quieren vestirse, etcétera. No necesariamente tienen que empezar a tener bebés. De hecho, estoy segurísima de que ustedes están de acuerdo conmigo con que la reproducción viene en una etapa muchísimo más avanzada de la vida. Entonces, es importante entender que son dos aspectos que están relacionados entre sí, pero que realmente son diferentes y representan también etapas diferentes de la vida. Bien, entonces, además, la salud sexual y reproductiva entrañan a su vez la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, que eso es lo que queremos nosotros, minimizar los riesgos, con la libertad para decidir si procrear o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Fíjense que esto pareciese muy simple y pareciese que de verdad todas las personas podemos decidir en este sentido, pero no siempre es así, sobre todo en la población más joven. Ok, entonces el ejercicio libre de estos derechos conlleva responsabilidades individuales y también sociales, porque todas las cosas que hacemos tienen una repercusión desde el punto de vista social, y estas responsabilidades deben ser entendidas, previstas e interiorizadas no solo por las personas, sino por las instituciones, que debemos tomar un papel protagónico también en la disminución de los embarazos no planificados, sobre todo en adolescentes. Y en este caso, la labor de Abbott ha sido justamente llevar la información a todos estos lugares en donde se requiere, para que todas las personas estén conscientes de todas las libertades que tienen y también de las responsabilidades que tienen, ¿no? Entonces, estos derechos sexuales y reproductivos forman parte de nuestros derechos humanos. De hecho, acá en el país, el ente encargado de gestionar todo lo que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos es el Ministerio de Salud, en donde incluso hay un departamento que se encarga de todos estos temas. Entonces, es allí donde debería acudir una persona, por ejemplo, que sienta que sus derechos han sido vulnerados de alguna manera, o incluso para buscar información. En el Ministerio de Salud se puede hacer. Entonces, estos derechos además son aquellos que nos permiten una convivencia sin distinciones de sexo y sin violencia en cuanto a sexualidad y reproducción. Bien, entonces definitivamente estamos de acuerdo con que son nuestros derechos, pero también nuestra responsabilidad, y entiendo que la mayoría de las personas que forman parte el día de hoy de los espectadores de la charla son profesionales de la salud. Entonces, lo que yo quisiera y la invitación que quiero hacerles es un poco a reflexionar sobre cuál es el papel que jugamos nosotros en la disminución de los embarazos en adolescentes y cuál es la responsabilidad que nosotros debemos asumir como entes y como miembros de la sociedad. Entonces, la planificación familiar es justamente eso, ¿no? Poder decidir y planificar con respecto a nuestra familia, y esto se hace a través de la anticoncepción, utilizando los diferentes tipos de métodos anticonceptivos que ya vamos a mencionar y que vamos a enumerar a continuación, pero es importante entender que para planificar una familia necesariamente debemos utilizar la anticoncepción y los métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el caso particular de Ecuador? El día de hoy nos hemos reunido acá para conversar sobre el embarazo adolescente, pero lo más importante es que nosotros nos ubiquemos en el contexto de cómo está este tema en el país, y para que verdaderamente nos hagamos conscientes de la importancia que tiene conversar del tema. Fíjese que en el Ecuador, según las cifras del Ministerio de Inclusión, 46,5% de los nacidos en el año 2017, es decir, prácticamente la mitad de los nacidos, correspondieron a madres que tenían entre 10 y 24 años de edad. Entonces, fíjense que la cifra es alarmante no solo por la cantidad de nacidos durante ese año, sino por las edades que tienen estas chicas, ¿ok? Estamos hablando de niñas de 10 años, de 10, 11, 12 años, hasta mujeres adultas de 24 años de edad. Esto implica que 4 de cada 10 mujeres en nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia, siendo nuestro país el segundo con el índice más alto de embarazos adolescentes en la región andina. Entonces, fíjense cuáles son las cifras. Si seguimos
Verificando cómo son las cifras del embarazo adolescente, fíjense acá, Ecuador registra 122.300 madres adolescentes. Y si vemos cómo se distribuye el embarazo adolescente por región, podemos ver que un poco más de la mitad de estos embarazos, es decir, 55%, se encuentran ubicados hacia la costa, 38,4% en la sierra, 6,3% en la Amazonía y una parte minoritaria en Galápagos. Durante el año 2011 se registraron 45.708 partos en madres adolescentes. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se distribuye el embarazo adolescente. Luego pudiésemos hacer un pequeño debate a ver qué opinan ustedes de por qué se distribuye el embarazo adolescente de esta forma en el país. Sin embargo, les menciono que hay estudios científicos que indican, por ejemplo, que en la medida en que los climas son más calurosos, las personas se inician en su actividad sexual muchísimo más jóvenes, por ejemplo. También tenemos en cuanto al nivel de instrucción de estas chicas que del total de madres adolescentes, 34,1% estudia la primaria y 56,7% de ellos estudia la secundaria. En el lado derecho de la diapositiva podemos ver que además en cuanto a su estado civil, tenemos que 55,8% de estas chicas ya tiene algún tipo de unión con su pareja, 15,7% son casadas y el resto son solteras, separadas, viudas, etc. La reflexión que yo hago siempre cuando veo esta diapositiva es que fíjense que más de la mitad de estas chicas ya convive con su pareja, bien sea por unión libre o por matrimonio, que estén casadas. Es decir, que estas chicas, además de que ya son madres, si conviven con su pareja, estas chicas pueden seguir teniendo embarazos si no tienen, por ejemplo, la consejería adecuada y oportuna para obtener un método anticonceptivo. Bien, entonces, ya sabemos que desde el punto de vista personal, un embarazo en una adolescente tiene repercusiones como las que vimos anteriormente, son más propensas a sufrir violencia de género, a tener empleos mal remunerados. Pero, ¿cuál es la implicación económica que tiene el embarazo adolescente en el país? Si vemos del total de los costos del embarazo adolescente en el país, que son 331 millones de dólares, el 95,6% de este total se debe a la deserción escolar de las embarazadas y esta pérdida se debe a ingresos futuros dado el abandono escolar. Es decir, la mayoría de estas chicas que quedan embarazadas tienen que abandonar sus estudios. Y esto es verdaderamente, además de una pérdida económica, una desventaja que tienen estas chicas para insertarse efectivamente en el aparato productor del país. Estoy segurísima de que ustedes están de acuerdo conmigo en este aspecto. Además, 4,4% de estas pérdidas, que corresponde a 14,34 millones, se debe a la atención médica de estos embarazos no intencionados. ¿Cómo son los costos médicos? De los 14,34 millones en atención médica, los controles prenatales y los partos representan los principales rubros. Fíjense que lo tenemos en la parte inferior. Luego tenemos lo que serían cesáreas, abortos, complicaciones obstétricas y por supuesto hay un porcentaje que a pesar de que es menor a 1%, es importante para todos, pues para todos en la sociedad, que tiene que ver con muertes asociadas al embarazo adolescente. Entonces, fíjense que verdaderamente el embarazo adolescente en el país, además de que representa una fracción importante de los embarazos que hay en un año en el país, tiene una repercusión desde el punto de vista económico en nuestro país. ¿Cuál es la forma, entonces, cómo se previene el embarazo y dónde entramos nosotros como adultos, como orientadores, como profesionales de la salud, como médicos, etcétera? Primero, entendiendo que la educación sobre sexualidad debe empezar desde la infancia, es decir, nosotros deberíamos promover que esto sea de esta manera, por supuesto, utilizando el vocabulario adecuado y la metodología, que estoy segura de que los profesionales en educación pueden hacerlo perfectamente, pero incentivar y promover que la educación sobre sexualidad debe empezar desde la infancia, porque vimos además que es necesario. Tenemos niñas bien pequeñitas de 10, 11 y 12 años embarazadas. Entonces, es importantísimo entenderlo, porque esto no tiene solo que ver con relaciones sexuales y aspectos físicos como los genitales, sino también tiene que ver con ideas, conocimientos, dudas, inquietudes y emociones que surgen a lo largo del desarrollo de las personas. Yo no soy madre todavía, pero por las anécdotas de las personas que sí son madres o padres, yo entiendo que los niños empiezan a tener inquietudes, empiezan a tener dudas, y es importantísimo
que las personas que les acompañan puedan orientarles en este sentido. Entonces, no solo debemos incentivar la educación sobre sexualidad en los niños, sino que nosotros como adultos tenemos que también formarnos y educarnos para poder orientarlos de forma correcta. Y siempre lo que promovemos nosotros con este tipo de charlas es que si bien es cierto, no todas las personas estamos en la capacidad de orientarnos, sepamos que hay profesionales que sí pueden hacerlo y que ese es el primer paso que nosotros debemos seguir en el caso de que queramos aconsejar a un joven o un adolescente para prevenir un embarazo, acudir a un profesional de la salud. Bien, entonces, todos somos protagonistas, hombres, mujeres, profesores, orientadores, psicólogos, médicos, profesionales de la salud, todos somos protagonistas. Y uno de los objetivos del programa Educando al Futuro de Abbott es incentivar la participación de los caballeros en el tema de planificación familiar, porque por múltiples factores muchas veces no participan. El hecho de que la mayoría de los métodos anticonceptivos estén diseñados para mujeres ha hecho que a través del tiempo el tema de la planificación familiar se le atribuya solo a las mujeres, pero la verdad es que todos debemos participar y esto se ha hecho y estamos haciendo a través de la divulgación, educación e información. Hay una escasa participación masculina producto del desconocimiento o la falta de educación sexual. Existe la necesidad de información y consejería a los hombres porque hemos identificado que tenemos esa insuficiencia y los programas de planificación familiar no cuentan con propuestas concretas para lograr la identificación y satisfacción de las necesidades de los hombres. Entonces, todo esto se resuelve a través de la información y buscando los mecanismos para que justamente la información llegue a todos los rincones en donde deba llegar. No participar tiene conductas de riesgo como una escasa o deficiente utilización de métodos anticonceptivos. Lo estamos viendo, las cifras estadísticas nos lo indican. Nuestros jóvenes no utilizan métodos anticonceptivos. Además, fíjense que existe una dificultad para establecer la relación que hay entre la conducta sexual que proporciona placer inmediato y el riesgo probable de embarazos. Además, tenemos un aumento del consumo de sustancias de forma indiscriminada. Por ejemplo, les menciono en el caso de la píldora del día después, muchas veces los jóvenes no acuden a una consulta para buscar un método anticonceptivo, sino que saben que hay un medicamento, una pastilla que les saca del apuro, entonces lo utilizan como métodos de rutina. Y esto se debe a que no saben utilizar los métodos, tienen recelo de acudir a una consulta ginecológica y entonces pasan estas cosas, ¿no? Entonces la anticoncepción es cualquier método o práctica que evite un embarazo, ¿sí? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar está definida como la posibilidad de un individuo o familia de determinar el tamaño y la estructura de su descendencia, implicando importantes beneficios para la salud reproductiva. Fíjense que el concepto lo dice muy claramente, esto es una posibilidad. Las personas podemos o no, en función de lo que nosotros necesitemos y queramos, acceder a los métodos de planificación. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene la planificación familiar? Además de esto, permitirnos que todas las personas puedan planificar su familia, es decir, decidir si quieren o no quieren tener hijos, cuándo los van a tener, etcétera. Fíjense que esto es un tema de prevención, porque cuando hablamos de planificación familiar, hay que hablar también de infecciones de transmisión sexual, y en la medida en la que nosotros entendemos cómo funcionan los métodos de planificación, sus características, beneficios, etcétera, en esa misma medida entendemos cómo hacer para cuidarnos también de las infecciones de transmisión sexual, que es un tema de salud y de prevención que definitivamente hay que promover también. Entonces, ¿cuáles son los principios de la consejería en planificación y cuáles son los pilares para que esto funcione? Lo primero debe ser la imparcialidad, es decir, debe ser manejado con total neutralidad y no inducir opiniones. Completamente privado, es decir, secreto, con derecho a la intimidad y respeto a la individualidad. Confidencialidad. Hay que recalcar siempre a las pacientes y a los pacientes que existe una discreción obligatoria sobre el contenido de las entrevistas, porque muchas veces la razón por la cual un adolescente no acude a una consulta ginecológica es porque en su familia o en el entorno en el que se desenvuelve no saben las personas que ellos se han iniciado en su actividad sexual y mucho menos que quieren acceder a un método anticonceptivo. Entonces es importantísimo que el adolescente o el paciente se sienta seguro de la confidencialidad de la información que se maneja durante las entrevistas. Además, la veracidad, por supuesto, con derecho a una información clara, concreta y real, y sobre todo la voluntariedad.
Esto parece que fuese muy obvio, pero yo he conocido en varias oportunidades adolescentes, jóvenes universitarios, que utilizan un método anticonceptivo u otro porque los padres, porque la pareja les inducen a hacerlo sin tomar en cuenta su voluntad como tal. Entonces la elección debe ser una elección informada como resultado de una consejería eficaz. ¿Cuáles son los beneficios? Pues primero identificamos las necesidades individuales de cada mujer, se disminuye la tasa de embarazos no planificados, se disminuye también la deserción escolar y universitaria, que eso es uno de nuestros principales objetivos, y también evitamos embarazos de alto riesgo. ¿Okay? Entonces, siempre les invito a hacer esta reflexión de cuáles son los ideales reproductivos y sobre todo a pensar que lo más importante de la planificación también es brindar la información correcta a la pareja. Esto hay que considerarlo también para que funcione, para que elijan un método que les agrade y que el que posea menos inconvenientes para su caso. Bien, entonces, ¿con qué se planifica una familia? Existe cualquier cantidad de opciones y el abanico es muy amplio. Siempre lo primero que hay que hacer es acudir al profesional de la salud y entender que en cualquier circunstancia y a cualquier edad, la elección de un método anticonceptivo debe basarse en reconocer que la elección debe ser libre e individual y que no existe un método anticonceptivo ideal. Siempre el método anticonceptivo ideal para una persona va a ser aquel que a través de la evaluación de los diferentes factores que hay que evaluar, se elija para esta persona. No hay un método anticonceptivo que nos funcione a todos y de hecho, ustedes deben haber visto, por ejemplo, que algunas veces a alguna mujer un método anticonceptivo le funciona muy bien y a otra más o menos con las mismas características, la misma edad, no le funciona bien. Y esto se debe a que, pues, definitivamente todas las personas somos diferentes. En el caso particular de los adolescentes, cuando se considera la elección del método anticonceptivo, hay que considerar varias cosas, ¿no? En el caso del proveedor, que es el médico o el profesional de la salud encargado de hacer la consejería, este actor debe ser el encargado de crear el vínculo con la adolescente para que se sienta en confianza y en total seguridad. Segundo, en el caso del usuario, hay que considerar, por supuesto, la edad de la paciente, es decir, la maduración biológica, después, que puede ser, por supuesto, siempre se pueden utilizar después de la menarquia, hay que evaluar también la maduración psicológica de la persona, la actividad sexual, porque muchas veces han tenido relaciones sexuales una vez y ya no han vuelto a tener durante un tiempo, entonces siempre hay que considerar cuál es la actividad sexual de esta paciente, la aceptabilidad, es decir, manejar todo lo que tiene que ver con su entorno, incluso hay que evaluar acá factores culturales, religiosos, etcétera, la economía, es decir, que lo pueden comprar y también, como les digo, evaluar el entorno social, porque muchas veces ellos pueden ser facilitadores o más bien esas barreras que se consiguen los chicos para utilizar el método anticonceptivo. Hay que evaluar cualquier cantidad de factores, lo importante es estar conscientes de que el adolescente es un paciente particular en el que hay que evaluar cualquier cantidad de factores que normalmente en mujeres adultas no hacemos, ¿sí? Bien, entonces existen 4 tipos de métodos anticonceptivos, ¿sí? Los métodos no naturales, como las barreras físicas, es decir, condones y diafragmas, las barreras químicas, como espermicidas, dispositivos intrauterinos y las hormonas, que son los métodos anticonceptivos más utilizados para evitar el embarazo. Los métodos naturales, que son el método del ritmo, el método del coito interrumpido o el método del moco cervical o Billings. Los métodos quirúrgicos, que son prácticamente definitivos. En el caso de los hombres es la vasectomía, en el caso de las mujeres tubectomía o ligadura de trampas y en el caso del método de emergencia pues tenemos la píldora del día después. Esto que está acá estoy segurísima de que ustedes manejan muy bien porque ustedes la mayoría son profesionales de la salud. Yo acá lo que quería recalcar es que en el caso particular de los adolescentes, la guía de recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos clasifica los métodos anticonceptivos en adolescentes en recomendables o preferentes, ¿sí? En los cuales tenemos el preservativo, los anticonceptivos hormonales combinados. Me parece que tenemos acá un micrófono activado. Voy a silenciar acá. Sí, creo que ya está. Bien, entonces les decía que la guía de recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos los clasifica en el caso de los adolescentes en recomendables o preferentes, dentro de los cuales tenemos el preservativo, los anticonceptivos hormonales combinados, es decir, orales, transdérmicos o anillo vaginal, el anticonceptivo hormonal oral de solo progestágeno y el dispositivo intrauterino. Como aceptables, nos mencionan que tenemos la anticoncepción hormonal de depósito,
es decir, los inyectables e implantes, y luego los diafragmas. Y como poco aceptables, nos recomiendan los métodos naturales y la esterilización quirúrgica. ¿Por qué sucede esto? Pues fíjense que en cuanto a los métodos naturales, justamente en la adolescencia que tenemos estas irregularidades propias de pues, los cambios hormonales que estamos sufriendo, esto nos impide utilizar los métodos naturales porque se requiere que tengamos cierta regularidad en nuestros ciclos menstruales. Entonces, justamente por eso lo hacen, ¿no? Y también nos mencionan que en cuanto al método de emergencia, es la anticoncepción postcoital, que debe utilizarse, como su nombre lo indica, solo en situaciones de emergencia. Bien, entonces, bueno, el método del ritmo es un método natural, es un método estadístico, que como les decía, funciona sí y solo si las mujeres somos bien regulares y podemos calcular nuestro periodo fértil, que está aproximadamente en la mitad de nuestro ciclo. Si un ciclo dura en promedio 28 días, la ovulación va a ocurrir el día 14, entonces unos días antes, unos días después, vamos a tener lo que sería el periodo fértil. ¿Por qué dice allí 60% de efectividad? Efectivamente, si el método del ritmo se utiliza de forma correcta y somos mujeres regulares, esto debería funcionar muy bien. Pero el uso habitual y la estadística en el uso habitual nos indica que tiene 60% de efectividad, normalmente en mujeres adultas. Entonces, en mujeres o en niñas, en adolescentes, esto es incluso menos efectivo. No entienden cómo funciona su cuerpo y, por supuesto, utilizando este método, muy probablemente van a fallar. Tenemos el método del moco cervical o bilis, que también es un método natural que consiste en verificar las características del moco cervical a lo largo de todo el ciclo, porque como sabemos, durante la ovulación vamos a tener un moco cervical con características similares a la clara del huevo, que facilita el movimiento de los espermatozoides dentro de la vagina para que finalmente puedan fecundar al óvulo. Entonces, si una chica pudiese identificar cómo cambian las características de su moco y a través de su moco identificar los días o el día de su ovulación o sus días más fértiles, pudiese evitar un embarazo. Sin embargo, pues esto en adolescentes es un poco ambicioso. Tenemos adicionalmente los métodos de barrera, como los espermicidas, que son sustancias químicas que destruyen espermatozoides y pueden aplicarse como óvulos, jaleas, cremas o espumas. No son muy confiables y es preferible emplearlos junto con otros métodos de barrera. Tenemos los diafragmas, que están considerados como métodos aceptables, son barreras físicas y consisten en membranas de látex y silicona que se colocan alrededor del cuello del útero para impedir el paso de los espermatozoides. Por supuesto que no nos protege de las infecciones de transmisión sexual porque no impide el intercambio de fluidos sexuales y debe colocarse 10 minutos antes de cada relación sexual y retirarlo de 6 a 8 horas después. Tenemos adicionalmente los condones, que son barreras físicas también, en las que voy a hacer un poquito de zoom, porque fíjense que este es uno de los métodos que la Organización Mundial de la Salud considera recomendables o preferentes para adolescentes. ¿Por qué? No están iniciándose en su actividad sexual y normalmente lo hacen con mucho desconocimiento, ¿ok? No son muy selectivos con sus parejas sexuales, por lo cual ellos no están pensando o a lo mejor ni siquiera están conscientes del riesgo de infecciones de transmisión sexual que existen. Entonces los condones cobran aún más importancia, ¿ok? Su eficacia para prevenir el embarazo es similar a las del diafragma, pero depende en gran medida de la colocación correcta. Nosotros hemos hecho incluso algunas dinámicas con estudiantes universitarios para indicarles cuáles son los pasos para utilizar correctamente los condones, porque a pesar de que parezca algo muy común, nuestros jóvenes no saben cómo utilizarlos, se les rompen con mucha frecuencia y por eso ellos creen que los condones no son efectivos, no les tienen confianza, no les gusta utilizar los condones. Entonces yo creo que si nosotros más bien incentivamos el uso de los condones en el caso de que vayan a tener, por supuesto, relaciones sexuales y lo utilicen de forma correcta, esto debe funcionar muy bien. Es el único método de planificación que además previene las enfermedades de transmisión sexual, como la infección por el VIH o SIDA, y pueden utilizarse en combinación con otros métodos de planificación, como las hormonas, que son los métodos más utilizados para evitar el embarazo. Fueron introducidos en el mercado en 1960 y consisten en consumir hormonas ováricas sintéticas para evitar el embarazo. ¿Cómo funcionan? La mayoría de los métodos anticonceptivos hormonales lo que hacen es interferir con la producción de óvulos en el ovario para de esta manera evitar el embarazo. Independientemente de las hormonas, de la combinación de hormonas, si es que son combinados o simples, independientemente de las dosis de hormonas, esto es lo que hacen, ¿ok? Impiden la ovulación.
Bien, además se pueden administrar como píldoras, inyecciones, que pueden ser subcutáneas o intramusculares, anillos vaginales, parches cutáneos, implantes, etc. Bien, los más utilizados son las píldoras anticonceptivas y las inyecciones. En el caso de las píldoras anticonceptivas, les mencionaba anteriormente que están considerados como métodos anticonceptivos recomendables para adolescentes, ¿ok? Bien sean combinados, es decir, que cuando contienen estrógeno y progestágeno, o con solo progestágeno. Son recomendados para adolescentes, por supuesto, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación. Acá lo importante es indicarles que deben tomarse una píldora todos los días y explicarles qué tipo de esquema están utilizando, si están utilizando el esquema de 21 o de 28 pastillas. Esto es fundamental para que el método anticonceptivo funcione, porque a pesar de que la confiabilidad y las hormonas son muy eficaces para evitar el embarazo, si no tenemos una buena tasa de adherencia al tratamiento, el método va a fallar, ¿ok? Es importante mencionarle y hacer énfasis en que la paciente debe tomar una píldora todos los días para que las cantidades de hormonas en su organismo sean tales que se evite el embarazo. Tenemos adicionalmente las inyecciones, que se consideran métodos aceptables, ¿ok? Son más cómodas, ¿por qué? Porque, bueno, se colocan una vez al mes o, o cada 3 meses, son discretas, que muchas veces es una característica que ellas valoran muchísimo, y además son económicas, son efectivas, son económicas, son discretas, como les mencionaba. Bien, en el caso de la píldora anticonceptiva, como les decía, tenemos 2 tipos de esquema: el esquema de 21 días, en el que hay que hacer una pausa de 7 días, en la cual vamos a tener o la paciente va a tener su menstruación, y el esquema de 28 días continuos, en el que también vamos a tener una menstruación durante los últimos 7 días, porque las últimas 7 pastillas no tienen hormonas. Es un esquema que está diseñado sobre todo para la paciente más jovencita, para que aumentemos la adherencia, porque ella no va a tener que hacer una pausa. De esta manera, la probabilidad de que se olvide de su píldora es muchísimo menor. Bien, tienen beneficios no contraceptivos, es decir, adicionales a la contracepción. Les disminuyen el flujo menstrual y los cólicos menstruales, que cuando somos adolescentes estamos aprendiendo a manejar todos estos cambios, ¿no? Aprendiendo a cuidarnos durante nuestros días de la menstruación, a utilizar, por ejemplo, toallas sanitarias, tampones, etcétera. Entonces, si se disminuye el flujo menstrual y los cólicos asociados a la menstruación, esto es definitivamente un beneficio para la paciente, ¿no? Se mejora la anemia en el caso de que la tuviésemos y no disminuyen el deseo sexual. Los efectos adversos que siempre hay que evaluar con todos los métodos anticonceptivos son estos que ustedes observan en pantalla. Normalmente, con píldoras anticonceptivas e inyecciones, la probabilidad de que ocurran son bien pequeñitas, a menos que, como les decía, exista algún tipo de contraindicación para que estas chicas puedan utilizar hormonas. Los dispositivos intrauterinos son cómodos, son discretos también, porque se colocan allí y no tienen que manipular durante algún tiempo. Son la T de cobre y el DIU hormonal. En el caso de la T de cobre, que es literalmente un dispositivo de cobre en forma de T, tiene un efecto espermicida y podría ocasionar menstruaciones dolorosas, abundantes y prolongadas. El DIU hormonal, que no es de cobre sino de plástico y tiene un depósito de hormonas, es un dispositivo también de larga duración que puede pasar de 5 a 10 años en el cuerpo, es reversible, disminuye las menstruaciones e incluso las elimina. Y esto para la mujer latina y sobre todo para las adolescentes que están aprendiendo a cómo funciona su cuerpo, etcétera, puede ser un inconveniente, porque ellas se preocupan cuando no tienen la menstruación, creen que tienen un embarazo. Entonces esto hay que manejarlo bien, explicarles que es normal, pero en general tanto la T de cobre como el DIU hormonal tienen una confiabilidad alta, fíjense, más de 99%, pueden colocarse en cualquier momento y deben reemplazarse idealmente cada 5 años. El implante, que es un método anticonceptivo que se considera como aceptable para adolescentes, son tubos delgados de plástico que contienen un progestágeno. Una vez insertados debajo de la piel, liberan lentamente a un ritmo constante pequeñas cantidades de esta hormona hacia la circulación. Si la mujer desea quedar embarazada, puede retirarse en cualquier momento. 20% de las mujeres no tienen menstruaciones. Esto es algo que, por la experiencia que yo tengo trabajando durante todo este tiempo con adolescentes y estudiantes universitarias, hay que explicarles bien a las pacientes. Es normal que con los implantes, o en la mayoría de las mujeres que utilizan el implante, las menstruaciones prácticamente desaparecen. Y esto es algo que a ellas les preocupa muchísimo.
pero hay que explicarles como orientadores, como profesionales de la salud, que estamos jugando un papel importante en la prevención de este embarazo de esta chica, que esto es algo que se espera cuando utilizamos este tipo de implantes. Entonces, son efectivos por 3 o 5 años, dependiendo del tiempo que esté considerado para el producto en particular, porque puede ser diferente. Y como les mencionaba, pues siempre hay que evaluar efectos secundarios, sobre todo por el tipo de hormonas, que como es solo progestágenos, a veces podrían hacerles retener líquidos, aumentar un poquito de peso, poder tener un poquito de acné. Esto hay que evaluarlo con cada paciente, pero les menciono los que podrían aparecer. Los anillos vaginales son anillos flexibles de plástico que contienen pequeñas cantidades de estrógenos y progestágenos. Fíjense que a pesar de que son efectivos y pueden utilizarse sin problema en adolescentes, implica que el adolescente tiene que manejar el dispositivo y aprenderlo a colocar, aprender a colocárselo correctamente. Entonces, esto durante los primeros meses podría ser quizá una desventaja que tiene el anillo, porque y a las mujeres adultas incluso nos cuesta un poco a veces entender cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, a las chicas más jovencitas hay que explicarles muy bien, y que sobre todo durante los primeros meses, si es posible, utilicen en combinación un preservativo o algún método de barrera hasta que verdaderamente aprendan a colocárselo bien. El parche transdérmico, que también es muy cómodo para adolescentes, tiene normalmente estrógenos y progestágenos, se cambian cada 7 días a pesar de que tienen hormonas para 9, la confiabilidad de un uso correcto es mayor al 98%, y acá lo que hay que garantizar es que durante esos 7 días esté el parche pegado, porque si se despega por algún motivo y no nos damos cuenta, entonces ya no tenemos método anticonceptivo. La anticoncepción de emergencia o píldora del día después, fíjense que es un método anticonceptivo que pueden utilizar las adolescentes, porque además entiendo que acá en el país, en algunos centros, en los centros de salud, ellas tienen derecho a que se les suministre el anticonceptivo de emergencia si así lo manifiestan, si han tenido una emergencia. Acá lo que hay que conversar con ellas es que no es un método de rutina, ¿sí? Es un método, como su nombre lo indica, que se utiliza cuando el método de rutina ha fallado por algún motivo. Es decir, cuando tenemos rotura o uso inadecuado de un condón, desplazamiento o rotura del diafragma, expulsión del anillo vaginal o del dispositivo intrauterino, olvido de 3 o más píldoras anticonceptivas, y cuando hay errores en el método del coito interrumpido, que también es súper común en la población más jovencita, porque ellos entienden que si hay una eyaculación fuera de la vagina están completamente protegidos de un embarazo, o cuando falla cualquier otro método natural. Fíjense que cuando yo leía con respecto al tema para conversar en el caso particular de los adolescentes, leía que muchos de los adolescentes no saben de la existencia de la píldora del día después, por lo cual ni siquiera lo consideran cuando tienen una emergencia. Yo discrepo de esa información, porque por la experiencia que yo tengo ya a lo largo de 3 años trabajando con adolescentes, lo que ellos me manifiestan más bien es que siempre están preparados, porque ellos saben que existe una píldora del día después y más bien lo utilizan de forma indiscriminada. ¿Cuál es nuestra labor como orientadores? Que ellos sepan que no es un método de rutina, que ciertamente contiene una hormona en una dosis que les va a ayudar a evitar el embarazo, si por supuesto lo toman en el tiempo en el que funciona el medicamento, que normalmente es 72 horas después de la situación de emergencia, pero que no es un método de rutina, que sí puede ocasionarles irregularidades en sus ciclos, y que lo más responsable con ellos mismos es utilizar un método de rutina como cualquiera de los que acabamos de mencionar, para que además no estén preocupados, ¿sí? Y además no gasten más dinero, ¿no? Porque una píldora del día después es muchísimo más cara, por ejemplo, que una inyección mensual. Entonces, esa es nuestra labor como adultos. Los métodos definitivos que están considerados como poco aceptables para los adolescentes, pues son prácticamente definitivos y son apropiados para las personas que están completamente seguras de que no quieren tener más hijos, y a pesar de que no hay un impedimento para que lo utilicen, no es aceptable o no se considera como lo mejor, porque tan jovencitos, pues los ideales reproductivos pueden cambiar y ellos pueden querer no tener hijos hoy, pero en unos años podrían cambiar de opinión. Entonces, allí es donde viene el asunto, ¿no? Si comparamos la efectividad de los métodos anticonceptivos, fíjense que tenemos los espermicidas como los menos efectivos, métodos de abstinencia periódica, condón femenino, diafragma, condón masculino, implante subdérmico, píldoras y las inyecciones, que producen generalmente 2 o menos embarazos por cada 100 mujeres en un año, se consideran como los métodos anticonceptivos más efectivos.
Cuando se va a elegir el método anticonceptivo para la adolescente, además de la efectividad, hay que considerar, como les mencionaba, cualquier cantidad de factores adicionales, seguridad, reversibilidad, uso. Cuán fácil es para ellas o cuán difícil puede ser utilizar el método anticonceptivo, que entiendan cómo se utiliza y, por supuesto, también el costo. ¿Ok? Todo eso hay que considerarlo y además hay que explicarles cómo cuidarse de las infecciones de transmisión sexual, que se hagan conscientes de que existen y que el riesgo siempre va a estar allí cuando tienen relaciones sexuales, incluso utilizando los preservativos. Bien, entonces los requisitos y recomendaciones, ustedes los conocen, ustedes son profesionales de la salud, hay que hacer siempre una exploración mamaria, exploración pélvica, citología, análisis sanguíneo, hay que evaluar antecedentes de enfermedades como cáncer, sobre todo cáncer de mama, toma de medicamentos, y hay que prestar especial atención a la presencia de migraña o factores de riesgo cardiovasculares, porque de hecho son contraindicaciones para el uso de algunos métodos anticonceptivos hormonales. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Y qué es lo que nosotros hemos venido trabajando durante todo este tiempo, que los jóvenes se sientan en la capacidad y en la libertad de solicitar información, porque eso es un derecho, que se hagan conscientes de sus derechos sexuales y reproductivos, que hagan que su voz sea escuchada, que tengan toda la confianza para conversar con sus profesores, su médico tratante o el profesional de la salud, con sus padres, porque prevenir el embarazo es posible y además es necesario en nuestro país, sobre todo ahora que un embarazo representa más riesgos cuando tenemos el riesgo latente de contagiarnos de, pues, el COVID durante el embarazo. Entonces, todos somos protagonistas y la idea nuestra es lograr que todo ser humano nazca sin desventajas en un medio que le permita el desarrollo de todas sus potencialidades, ¿sí? Y esto ocurre en la medida en la que nosotros nos preparamos mejor para la paternidad, ¿sí? En la medida en la que estos jóvenes entienden que en la vida hay una etapa para todo y que definitivamente la reproducción, o podemos prepararnos lo mejor posible para cuando ese momento de ser padres llegue, y sabemos que pues la paternidad es una responsabilidad grandísima e importantísima. Entonces, este es el mensaje que les traemos nosotros a usted el día de hoy. Más bien a mí me gustaría, acá tenemos algunas preguntas, no sé cómo va a ser la dinámica de la ronda de preguntas ahora. Doc, si usted puede mirarlas, perfecto, si no, yo también le ayudo con las preguntas. Sí las estoy leyendo acá, ¿ok? Si les baja más, me dicen acá, ¿no? Si se les baja más con el implante, ¿a qué se referirá esa persona? ¿Se les baja más con el implante? ¿Qué será? ¿La menstruación? Tengo otra pregunta acá. Mientras se aclara esto, voy a leer otra pregunta. Dice, ¿por qué motivo el DIU provoca hemorragia abundantes a pesar de que ya lleva 6 meses de uso? Fíjense que con los dispositivos intrauterinos, normalmente se suspende la menstruación porque se atrofia bastante el endometrio y no tenemos menstruación. Sin embargo, cuando se atrofia mucho el endometrio y tenemos esa capita tan delgada, esto podría sangrar también porque cualquier movimiento o como está como muy frágil, esa membranita puede sangrar, ¿ok? Entonces allí podríamos tener sangrados abundantes cuando utilizamos el DIU hormonal. En el caso de la T de cobre, sí también pueden presentarse sangrados abundantes, por eso que les menciono. Aquí hay otra pregunta, Doc, que dice, buenas noches, como profesional de salud y como padres, ¿cómo podríamos incentivar a los adolescentes a la doble protección? Es decir, un método anticonceptivo en la mujer y en el uso del preservativo en el hombre. Ok, esa pregunta me encanta porque está considerando dos cosas. Nosotros cuando hablamos de embarazo adolescente, estamos hablando de que efectivamente nuestros jóvenes no saben cómo cuidarse de un embarazo y definitivamente no utilizan los métodos anticonceptivos. Pero también estamos hablando de que nuestros jóvenes no se cuidan de las infecciones de transmisión sexual. Y esto es algo que hay que promover. ¿Cómo se promueve? Nosotros, si podemos de alguna manera participar y podemos participar en la elaboración de los currículums que se manejan en las escuelas, en los colegios, para que se incluya la educación sobre sexualidad y se converse sobre infecciones de transmisión sexual, eso sería lo ideal, ¿sí? Que podamos conversarlo en casa
y en el colegio también. Si eso no sucediese, nosotros en casa podemos conversar sobre nuestros jóvenes, sobre el riesgo de las infecciones de transmisión sexual y ponerles en la perspectiva de que, por ejemplo, un embarazo dura 9 meses y que en definitiva vamos a tener un bebé que va a ser lindo, que va a ser nuestra compañía, va a ser nuestro hijo en definitiva, pero que hay infecciones que duran toda la vida y que para ellos debería ser incluso más importante cuidarse de las infecciones de transmisión sexual que de un embarazo. ¿Ok? Considerando las posibles consecuencias. Entonces yo pienso que podemos abordarlo desde esa perspectiva, conversar con ellos sobre el riesgo de embarazos, pero también sobre el riesgo de infecciones de transmisión sexual que siempre está latente. Entonces, incluso cuando una chica utilice píldoras anticonceptivas o utilice algún tipo de método hormonal, ella puede exigirle a su pareja utilizar el preservativo porque de esta manera va a estarse cuidando doblemente. Y en el caso de los caballeros, siempre, fíjense, hay que vencer ciertas barreras para el uso del condón. Los chicos no utilizan los condones porque ellos mismos, con los rumores, con los mitos, tienen algunas barreras asociadas a que son caros, no lo puedo comprar. Se pierde sensibilidad. Muchísimos chicos me dicen en las charlas y en las actividades que yo realizo que ellos no utilizan los preservativos o condones porque pierde sensibilidad un condón. Esto hay que conversarlo con ellos y que entiendan que es que no utilizar un condón en ese momento porque pierde sensibilidad puede representar una infección para toda la vida, por un momento, solo por un momento de placer. También no los utilizan porque tienden a pensar que si su pareja les exige utilizar el condón es porque no los aman, porque no tienen confianza en ellos. Entonces hay que vencer las barreras para el uso del condón en el caso de los caballeros y en el caso de las chicas, mencionarles que es importante que además del embarazo se cuiden de las infecciones. ¿Sí? Doctora, otra pregunta. Dice, según su experiencia, ¿es recomendable colocar un implante de 5 años en un adolescente? Sí se puede colocar implantes de 5 años en un adolescente si no hay ninguna contraindicación para el uso de progesteronas, es decir, si no tenemos sobrepeso, si no tenemos temas de hiperandrogenismo, podemos utilizar el implante sin problema. De hecho, por la experiencia que nosotros tenemos y que ustedes mismos como profesionales de la salud me han manifestado, algunas chicas van a una consulta ginecológica y ya no tienen posibilidad de regresar, ni para comprar la píldora anticonceptiva, ni para ponerse mensualmente una inyección. Entonces, en estos casos en el que necesitamos un método de larga duración, el implante puede funcionar muy bien. ¿Ok? Otra pregunta, doctora. ¿Qué consecuencia hay si se utiliza mucho la píldora de emergencia? O sea, ¿qué sucede si se utiliza muchas veces? Ya, fíjense, en el caso de la píldora del día después, que normalmente es levonorgestrel, todas las pastillas que hay acá en el país son 1,5 miligramos de levonorgestrel. Esta hormona en esta cantidad va a evitar el embarazo, ¿sí? Porque retrasa o inhibe la ovulación, espesa el moco cervical, e impide la proliferación del endometrio, entonces, o la vascularización del endometrio. Entonces, de esta manera, a través de todos esos mecanismos, ella impide el embarazo. Sin embargo, como es una dosis de hormona importante, por ejemplo, en comparación con lo que tiene una píldora anticonceptiva, esto va a ocasionar una irregularidad en la producción de hormonas naturales. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotras utilizamos muchas veces la píldora del día después? Vamos a tener definitivamente irregularidad en nuestro ciclo. Puede ser que tengamos no tengamos problemas para identificar si tenemos o no la menstruación, porque podemos tener sangraditos intermenstruales o ausencia de la menstruación durante unos días. Podemos tener, sobre todo el ciclo que se utiliza, que se retrase o se adelante la menstruación. Es decir, si utilizamos muchas veces la píldora del día después, lo que vamos a ver es acentuados estos efectos, ¿sí? Irregularidades en el ciclo y irregularidad en la producción de hormonas naturales en el cuerpo de una mujer. Otra, doctor. ¿Luego de qué tiempo se puede volver a colocar un implante luego de haber retirado uno? Inmediatamente, ¿sí? Si no tenemos efectos secundarios, si a la paciente le fue bien con su implante, se puede retirar el implante que tenía puesto e inmediatamente puede colocarse el siguiente. Una pregunta de la obstetriz Paola Velastegui. Dice, buenas noches. ¿La fecha de caducidad del implante rige desde que se inserta
o se toma en cuenta la fecha que está en el empaque? Esa duda tenemos. Gracias. Hay que tomar en cuenta la fecha de caducidad desde el momento que se empieza a utilizar, me parece. ¿Sí? Desde el momento que se empieza a utilizar. Así es. Ya. Otra pregunta. Dice, ¿cuál sería para usted la principal barrera o método anticonceptivo para los adolescentes? En ocasiones los mismos adultos tienen vergüenza de pedir un preservativo o pedir orientación sobre algún anticonceptivo. Fíjense que esa pregunta también me parece súper importante. Yo no podría decirles cuál es el método anticonceptivo más recomendable para los adolescentes, porque como les decía, siempre hay que hacer una evaluación. Si una paciente puede utilizar hormonas, ¿ok? Si puede utilizar hormonas, no tiene ninguna contraindicación. Los métodos anticonceptivos hormonales orales combinados, para mí, podrían ser los métodos más recomendables. Ahora, hay que considerar muchos aspectos. Hay que considerar si tenemos una paciente disciplinada o no, si la paciente va a recordar efectivamente tomarse una píldora todos los días, y hay que considerar también el tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, si me preguntan a mí en cuanto a los métodos hormonales, si una paciente puede utilizar hormonas, yo preferiría siempre el método anticonceptivo hormonal oral combinado, y siempre utilizar en combinación con preservativos para que también se cuiden de las infecciones de transmisión sexual. En el caso de la vergüenza para solicitar los métodos anticonceptivos, fíjense que esto es un tema, como les decía, de educación, es un tema cultural. En la medida en la que nosotros empecemos a conversar del tema de forma natural, como lo que es un tema natural, que además estamos viendo que nuestros jóvenes tienen relaciones sexuales, ¿sí? Y este es un tema que hay que conversar. En la medida en la que nosotros empecemos a hablarlo con naturalidad, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, en esta misma medida ellos van a perder la vergüenza de solicitar un método anticonceptivo. Doctora, dice, mi pregunta es, ¿solo con la píldora se amenora el sangrado cuando se está menstruando o también con otro método anticonceptivo? Con la píldora anticonceptiva va a disminuir la cantidad de flujo menstrual y los cólicos asociados a la menstruación, pero si tienen estrógenos, vamos a tener un poquito de menstruación. Ahora, si estamos utilizando métodos anticonceptivos que tienen solo progestágenos, que podrían ser la píldora anticonceptiva, que también es simple, que solo tiene progestágenos, la inyección trimestral, los implantes, allí vamos a tener una disminución significativa del flujo menstrual. ¿Okay? Siempre que tengamos estos métodos anticonceptivos hormonales con progestágenos, vamos a tener una disminución del flujo menstrual. Otra pregunta dice, ¿por qué el método hormonal oral alguna paciente tiene aumento de peso? Pues habría que ver exactamente qué método anticonceptivo está utilizando. Normalmente, cuando estamos utilizando métodos anticonceptivos que contienen solo progesterona, allí podríamos tener aumento de peso. Por eso es que, por ejemplo, para el caso del implante o de la inyección trimestral, la obesidad es una contraindicación, ¿sí? Porque esto puede hacerles aumentar más de peso, ¿ok? En el caso de la píldora anticonceptiva es la que tiene menor probabilidad de ocasionarnos aumento de peso, pero hay que evaluar en cada paciente cómo está reaccionando, porque en definitiva todas las mujeres somos diferentes. Y otra, ¿existen fármacos que pueden intervenir en la efectividad de la píldora anticonceptiva? Sí, algunos antibióticos como las rifamicinas sobre todo. De la obstetriz Katy Márquez, buenas noches. Si la paciente se retira antes de tiempo el parche, ¿qué método anticonceptivo se podría recomendar? Si se retira antes de tiempo el parche, ella no está utilizando método anticonceptivo, tiene que utilizar preservativo. Debería utilizar preservativo hasta que se coloque su nuevo parche. Ya, dice, en el chat tenemos, por experiencia propia, hay mujeres que ovulan al 5º día de la menstruación y hay embarazos. Sí, totalmente. Recuerden que las mujeres somos hormonales, ese influjo hormonal puede cambiar, y esta es la razón por la cual los métodos naturales fallan, ¿no? Sobre todo el método del ritmo, porque estamos considerando que siempre vamos a tener ciclos regulares, y un ciclo, por algún motivo, podemos tener una ovulación anticipada y podemos quedarnos embarazadas incluso
teniendo sangrado, creyendo que como estamos en la menstruación, no nos vamos a quedar embarazadas. Recordemos adicionalmente que un espermatozoide puede vivir varios días dentro de la vagina, ¿sí? Entonces hay chicas que tienen relaciones sexuales el día 6, el día 7 y se quedan embarazadas porque tienen una ovulación anticipada y adicionalmente tenemos espermatozoides que quedan rezagados dentro de la vagina. Ya, otra pregunta, dice: doctora, buenas noches. ¿Se podría utilizar la T de cobre como método de emergencia? No es un método de emergencia. La pastilla del día después es un método de emergencia. La T de cobre es un método de rutina. Ya, aquí dice: buenas noches. ¿Por qué razón cuando una mujer está colocada el implante hay meses que menstrua todo el mes y otros meses no viene la menstruación? Sí, eso es súper común porque, como les decía anteriormente, se atrofia bastante el endometrio con el uso del implante y muchas veces el endometrio sangra por atrofia, ¿ok? Porque es una capita muy delgadita que sangra porque justamente está muy delgadita y cualquier cosita le hace sangrar. Otra dice: buenas noches, doctora. Entonces, si el adolescente se rompe el condón, ¿sí puede usar la píldora de emergencia? Claro, se recomienda la píldora de emergencia cuando mi método ha fallado y la rotura de los condones es súper común, pero la razón por la cual se rompen los condones, como les indicaba, es porque utilizan de forma incorrecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Orientarles, ¿sí? Enseñarles a utilizar correctamente un condón. Si no lo sabemos hacer, pues primero nosotros nos informamos y luego les explicamos. Hay unos pasos que ellos tienen que seguir. Deben procurar no romperlo, por ejemplo, al momento de abrirlo con las uñas o con los dientes. Al momento de colocarlo también deben procurar no romperlo. Y sobre todo, procurar que al momento de colocarse un condón no le quede aire, una burbujita de aire en la parte superior, porque eso hace que aumente la fricción. Esta fricción no está considerada y se rompen los condones. El condón es un muy buen método anticonceptivo, ¿ya? Pero por lo que me comentan acá los adolescentes, a ellos no les funciona bien o creen que no les funciona bien porque se les rompen. Y esta es la principal razón por la cual se rompen. Además, conversemos con nuestros jóvenes para que venzan todas esas barreras. Invitémosle a hacer ejercicios en los que ellos puedan, en el caso de los caballeros, o de las chicas, perdón, negociar con su pareja, ¿sí? Yo he hecho dinámicas con jóvenes y por eso también me pongo a la disposición de ustedes acá. Les voy a dejar mi número de teléfono en el chat porque si alguien tiene algún grupo con el que quisiera conversar, podemos hacerlo sin problema. Yo no sé si podemos colocarlo acá, mi número de teléfono. Sí, podemos decir. Sí, porque fíjense que yo he hecho dinámicas con grupos de adolescentes, con grupos de jóvenes universitarios, en las que nosotros planteamos situaciones y ellos tienen que aprender a negociar. Por ejemplo, si un caballero le menciona a una chica: yo no quiero utilizar el condón porque son muy caros. Yo siempre hago las dinámicas para que ellas aprendan a negociar. No, fíjate que no son tan caros, no son tan costosos, y pongan en perspectiva. Si almorzamos en la calle el día de hoy, gastamos $5, pero una caja de preservativos cuesta 3. Entonces, ¿es muy caro? ¿Es muy costoso el preservativo? No voy a utilizar el preservativo porque no se siente igual. Bueno, no se siente igual, probablemente sí disminuye un poco la sensibilidad, pero fíjate que si utilizamos el preservativo, no vamos a estar preocupados, vamos a estar cuidados del embarazo y también nos vamos a cuidar de las infecciones. O sea, temas así y dinámicas que se pueden trabajar con los jóvenes y que quizá las personas adultas no lo hacemos porque creemos que a veces podemos tener el control de todas las situaciones, pero que ellos necesitan orientación para hacerlo. Ellos necesitan la orientación para aprender a negociar y todas esas herramientas podemos dárselas nosotros. Yo voy a intentar colocarles acá mi número de teléfono. Sí, no sé si se ve. En el chat. Sí, 0994-513258. Mi nombre es Virginia Balbuena. Yo soy la representante del programa Educando el Futuro de Abbott Laboratorios y mi trabajo es justamente conversar con los jóvenes universitarios a nivel nacional sobre el tema de planificación familiar desde la perspectiva de la prevención. No para incentivarle a tener relaciones sexuales, porque muchas veces las personas tienden a creer que si conversamos de este tema les estamos incentivando. No desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de la prevención, desde la perspectiva del empoderamiento, que ellos puedan decidir si quieren o no quieren hacerlo. Si quieren abstenerse,
perfecto, se respeta perfectamente. Ahora, si quieren iniciarse su actividad sexual, que lo hagan de la mejor forma y de la manera más responsable. Otra pregunta dice, buenas noches, doctora. ¿Por qué el implante subdérmico falla? Hay una estadística asociada a todos los métodos. Fíjense que tienen 99,8% de eficacia anticonceptiva. Eso quiere decir que eventualmente una mujer por cada unas cuantas mujeres podría quedar embarazada. Es que hay una estadística asociada a cada método. Podría ser que falló la hormona porque no estaba bien el producto, porque ese dispositivo en particular estaba defectuoso. Hay un riesgo asociado a cada método, ¿no? Ninguno es 100% efectivo. Ya. A ver, sí, dice que la charla que se deben dar en las instituciones, sí, son las charlas que se deben dar en las instituciones, estamos de acuerdo. Totalmente, tienen todo el apoyo. Ahí tienen mi número de teléfono. Si ustedes tienen algún grupo, ustedes me escriben y yo sin problema lo planificamos y lo hacemos, ¿sí? Muchas gracias. Yo creo que no, hemos revisado y ya no tenemos más preguntas. Ah, no, acá en las preguntas y respuestas hay otras más. Buenas noches, dice, esta pregunta con respecto a la caducidad del implante, si la fecha indica que se caduca el 2022, ¿el implante solo duraría el próximo año o durará los 3 años? Si dice que caduca el 2022, puede estar asociado a la hormona, ¿ok? Puede ser que esta hormona, en la elaboración de esta hormona, se considera que hasta esa fecha va a funcionar como método anticonceptivo. Ya, otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el rango de edad y accesibilidad para el uso del método anticonceptivo masculino denominado Basagel? El Basagel es un método anticonceptivo reversible que podría utilizarse en los caballeros una vez que ya están teniendo eyaculaciones. O sea, eso puede, la edad como tal no, es relativa. Y es un método anticonceptivo reversible, es decir, no debería tener ningún caballero un impedimento para utilizar. Consiste en la inyección de un gel en los conductos deferentes que bloquea el paso de los espermatozoides y luego eso se puede revertir extrayendo el gel, sin problemas. Otra pregunta, doctora. Buenas noches. ¿Todos los métodos son recomendables o varían según la mujer? Varía según la mujer. Siempre va a variar según la mujer. Incluso los métodos anticonceptivos hormonales orales combinados, que son los que tienen menor probabilidad de ocasionar efectos secundarios, podría estar contraindicado para algunas pacientes. ¿Ok? Entonces, hay que hablar siempre de la evaluación pertinente que hay que hacer a cada una de las mujeres. Otra pregunta. Al momento de retirar el implante, ¿puede colocarse otro el mismo día o es necesario esperar un tiempo? Se pueden colocar el mismo día, sin problema. Cristina Herrera pregunta, buenas noches, si la paciente tiene puesto el implante y no le para el sangrado, no es en exceso, pero le molesta, ¿qué se puede hacer? Hay varias opciones. Se puede dar un poco de estrógenos a esta paciente para parar el sangrado, pero si no se para el sangrado, tenemos que retirar el implante. Ya, dice, en una realidad que los métodos de planificación aumentan de peso. Algunos pueden aumentarlos de peso, pero no se puede decir que el 100% de mujeres, ¿sí? Sobre todo podrían aumentar de peso aquellos métodos anticonceptivos que son simples, es decir, que contienen solo progestágenos, sobre todo en el caso del implante y la inyección trimestral. ¿Por qué? Porque nos hacen retener líquidos y esto se traduce en un incremento del peso. Sin embargo, pues a algunas mujeres les va muy bien también. Yo creo que no tenemos más preguntas. Agradeciéndole, doctora Virginia Balbuena, por su excelente exposición y recordándoles a los compañeros que el día de mañana tenemos un conversatorio en las estrategias para la atención integral del adolescente. Aquí hacemos el conversatorio, va una doctora en psicología,
una magíster obstetriz y una licenciada y doctora docente. Están los tres elementos necesarios que se debe mirar. Ustedes ya van mirando que es necesario que trabajar en un equipo con los adolescentes. Es muy distinta esta el trabajo que tenemos que hacerlos con ellos. Les agradezco muchísimo. Por favor, recomendarles que el link que tienen es el único día de acceso directamente al resto de conferencias. Estaremos siempre a las 7 de la noche prestos a que ustedes también puedan asistirnos. Muchísimas gracias. Unas buenas noches. Gracias a los laboratorios. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen una linda noche. Recordarles que tienen todo el apoyo de ambos laboratorios, no solo en la información, sino para atender y para proveerle a sus pacientes de los productos que nosotros tenemos en el laboratorio y que podrían funcionar para cada una de sus pacientes. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Un gusto, mi doctora Patti, que tenga una excelente noche. Gracias por la doctora Virginia. Y recordando que Exceltis siempre para ustedes es un apoyo también para la línea anticoncepción. Un gusto, mi doctora. Una linda noche. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.